Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto para quienes hacemos este canal en YouTube, estopensamos.com, dialogar con el dirigente de Unidad Popular y presidente del Frente Popular, el licenciado Juan Cervantes. Estamos con él aquí en este momento para que nos refiera las actividades que realiza Unidad Popular en el marco de las decisiones del gobierno de eliminar el subsidio al diésel y destinar estos recursos para hacer obras de beneficio social, según ha señalado el gobierno, y además para entregar subsidios a los dirigentes de los transportistas. Licenciado Cervantes, bienvenido, muy buenos días. ¿Y cómo evalúa esto y las actividades de Unidad Popular? Adelante, por favor. Bienvenido. Licenciado José Medina, un saludo fraterno y mi gratitud por este espacio para en nombre de las organizaciones que integran el Frente Popular, como son la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la Federación Democrática de Trabajadores del Guaya, la Coordinadora Unitaria de Barrios del Ecuador, la CUBE, la Juventud Revolucionaria del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, los estudiantes universitarios, organizaciones de mujeres por el cambio, organizaciones de jubilados, de profesionales, diversos sectores populares como el Frente de Artistas Populares, hemos convocado conjuntamente con el FUD y otras organizaciones a una gran jornada de lucha en todo el Ecuador el día de hoy, martes 23 de septiembre, en rechazo al dictadorzuelo de Daniel Noboa, que pretende dirigir a un supragobierno que está por sobre la Constitución y las leyes. Y ninguna persona en el Ecuador está por sobre la Constitución y las leyes. Mucho menos el presidente de la República, que prometió al posesionarse cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes, que dijo reiteradamente en campaña que no iba a incrementar el precio del diésel y explicó las razones cómo afectaba al pueblo ecuatoriano el incremento del diésel, también de la gasolina, el contrato por hora, y que iba a combatir la corrupción, que iba a pagarle a los jubilados mínimo una pensión jubilar de $570, pero ocurre que los afiliados al Seguro Social Campesino apenas reciben $117 mensuales de pensión jubilar. Hoy le ha declarado la guerra al pueblo ecuatoriano. Ha incrementado el diésel, ha incrementado la gasolina, ha incrementado el IVA. Si sube la gasolina, si sube el diésel, sube todo. Mañana será el gas y el pueblo ecuatoriano no está dispuesto a seguir pagando de su escuálido bolsillo diésel caro, gasolina cara y un IVA que dijeron que era para enfrentar el tema de la inseguridad, pero ocurre que Noboa es tan incapaz que ni siquiera controla las cárceles y siguen las masacres. La inseguridad, el año pasado hubo 4.000 muertos desde enero hasta esta fecha y en este año 4.000, 6.500, es decir, 2.500 muertes más en el que el periodo anterior del 2024 con relación al periodo 2020. Eso demuestra la incapacidad. Este pueblo rechaza que no haya medicina, que no haya los equipos tecnológicos, los tomógrafos están deteriorados, no hay cirugía, no hay especialistas, no hay medicina y se mueren en los hospitales como aquel señor que murió protestando porque no hay los insumos para la diálisis. Estamos frente a un gobierno incapaz, indolente, un dictadorzuelo, un gobierno corrupto que en vez de invertir los recursos, los pocos recursos asignados para la educación y la salud, para obra pública,
se ha llevado 169 millones de progenia austral, con progenia austral, pues que para generar los megavatios que no hay y que se aproxima los apagones. Por esa razón hoy exigimos de manera inmediata la derogatoria del incremento del precio de los combustibles, del diésel, la gasolina y también el incremento del IVA del 12 al 15%. Tiene que regresar al 12%. Exigimos la declaratoria inmediata de las leyes emergentes que aprobó Noboa con su mayoría de asambleístas esbirros, enemigos de los trabajadores, de los pueblos y del Ecuador. Tiene también que declararse en emergencia la salud y la educación para que se asignen los recursos que se requiere para medicina, para atender la educación y todo, y también la obra pública. Además, exigimos sanción a los corruptos del negociado de Progenia Austral y que el gobierno pague la abultada deuda que tiene con el IES de más de 30.000 millones de dólares. Ningún recurso es asignado para pagar el 40% y mucho menos para pagar la atención de salud de los jubilados. Por lo tanto, la consigna que crece en el pueblo ecuatoriano es que si Noboa es incapaz de resolver las demandas fundamentales, declarar en emergencia la educación y todas las fundamentales aspiraciones del pueblo, está de más. Por lo tanto, crece la consigna fuera Noboa, fuera. Convocamos además hoy a las 4 de la tarde en el Parque Centenario a la gran movilización popular aquí en la provincia del Guayas. En este marco, mi estimado licenciado Juan Cervantes, el país está preocupado por el hecho de que lamentablemente hay paralizaciones y el país en este caso se ve abocado a un clima de enfrentamiento. ¿Cómo evalúa usted estas paralizaciones que se están dando inclusive en la Sierra, la Conay, etcétera, profesor Cervantes? Es una paralización indefinida que va progresivamente y llamamos a los trabajadores, a los pueblos del Ecuador, a unirnos para la lucha en defensa de la vida, en defensa de los derechos del pueblo, en contra de estas medidas neoliberales, fondos monetaristas que afectan y sumen en mayor hambre, miseria y que representan muerte para el pueblo del Ecuador. Noboa dice que es valiente, lo mismo dijeron con Moreno, recuerde, licenciado, y que también era valiente Lazo por haber tomado estas medidas y todos ellos tuvieron que retroceder y algunos han tenido que irse, como Bucarán, Maguad, Lucio y también el caso de Lazo. Noboa no ha aprendido la lección y por lo tanto la lucha del pueblo derrotará estas medidas y exige que si quieren plata insuficiente, declaren la moratoria al pago de la deuda externa al menos por 4 años. Y ahí el país se ahorra 11.000 millones de dólares anuales y no los 1.150 que van a recaudar con el incremento del diésel. Que se cobre los 2.700 millones de dólares anuales que deben los grandes empresarios y banqueros, incluido el Grupo Noboa, de la familia del presidente de la República. Allí hay más de 13.000 millones para atender educación, atender la salud, atender el agro. Las compensaciones que hablan solo son por una vez y no están llegando. Es una farsa. Este gobierno ha hablado de una serie de bonos que no llegan, que no se cumplen. Estamos frente a un gobierno a la mentira, un mal ejemplo para la juventud, para el pueblo de Ecuador. Y esa mentira tiene que irse con sus mentirosos donde le corresponde, al tacho del basurero de la historia. Ahora, estimado presidente del Frente Popular, dirigente de Unidad Popular, Juan Cervantes, el país, ¿qué debe esperar de este clima de enfrentamiento? Porque realmente estamos conscientes que el trabajo no debe paralizarse, que la actividad educativa debe continuar, en fin, que el progreso del Ecuador
tiene que avanzar, mi estimado Juan Cervantes. ¿Cómo mira esta situación? ¿Podríamos llegar a un clima total de que el país se detenga y no llegar al progreso, que es lo que todos anhelamos, don Juan Cervantes? Novoa está desesperado, le quiere echar la culpa a otros, pero Novoa es un incapaz. En 2 años ni siquiera ha sido capaz de resolver el tema de la inseguridad, tampoco el tema de la salud, de la educación y mucho menos el tema de atender las demandas fundamentales de los trabajadores y los pueblos. Por lo tanto, la lucha va a continuar. Hoy Hoy día, exigimos que se declare de inmediato la derogatoria del precio del diésel. También se declara en emergencia la educación y la salud para que se asignen los recursos para atender la salud del pueblo y que la Corte Constitucional reiteramos nuestro respaldo y exigimos la declaratoria inmediata de las leyes emergentes de Novoa y además exigimos que las nuevas leyes de atraco del IES también sean declaradas inconstitucionales y para eso vamos a presentar la demanda. ahora, ¿qué criterio tienen ustedes sobre lo que ha anunciado el presidente Noboa sobre la Asamblea Constituyente, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral? Tienen que decidir si el país va o no a una Asamblea Constituyente para derogar la del 2008 y tener una nueva constitución, profesor Cervantes. El día de hoy se reúne el Parlamento de los Pueblos en Quito, donde va a estar el PUD, el Frente Popular, la CONAI y otras organizaciones para definir un plan de lucha que concluirá con la derogatoria de estas medidas, la declaratoria de emergencia de educación y salud, por trabajo digno para el pueblo, pero también en defensa de la seguridad social. Si Novoa no prende la elección, crece la consigna fuera, Novoa fuera. Y la Asamblea Constituyente, ¿vale o no vale la pena entrar en ella, considerando que la del 2008 muchos señalan no tiene vigencia, estimado profesor Cervantes? Tengo problemas para el audio, pero en todo caso queremos ratificar que la mayoría del pueblo rechaza las fracasadas medidas impuestas al Ecuador por el Fondo Monetario Internacional. En todas las partes del mundo donde se impusieron las medidas fondos monetaristas, solo han representado hambre, miseria y muerte para los trabajadores y los pueblos en el mundo. Por lo tanto, Novoa insiste en medidas fracasadas que solo benefician a los grandes tenedores de bonos de la deuda externa y busca sacarle del bolsillo de los ecuatorianos más plata para pagar la deuda externa y no resolver los problemas del pueblo que demandan con urgencia solución a sus problemas fundamentales de seguridad, trabajo, salud, educación, seguridad social y defiende la naturaleza que pretende ser afectada con la explotación minera a cielo abierto. Bien, muchas gracias, estimado profesor Cervantes. Gracias por atendernos desde la población de Petrillo, aquí en la provincia del Guayas. Gracias y saludos a todos los compañeros que están trabajando en procura de que el país avance y se desarrolle. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal, aplasta la campanita y recibirás más mensajes de Unidad Popular y el Frente Popular. Muy buenos días. Queremos además advertirle al pueblo ecuatoriano que el gobierno busca distraer la atención convocando a una consulta popular, a una asamblea constituyente para arrasar con derechos fundamentales como la educación y salud gratuita, la asignación del 6% del PIB para educación, el 4% para salud, para eliminar el derecho a la resistencia y para privatizar las empresas más rentables de la economía del país y al dejar de percibir esa renta el gobierno
van a haber más impuestos contra el pueblo ecuatoriano. Y en esa medida, entonces, llamar al pueblo ecuatoriano que para que esta constituyente se cumpla, en caso de que así el pueblo lo decida, se van a gastar más de 200 millones de dólares que debe ser invertido en atender la salud, la educación, el trabajo, la seguridad del pueblo ecuatoriano. Por eso le diremos no a toda la consulta mañosa, inconveniente de Noboa. La constituyente no va a resolver el problema de la inseguridad, si Noboa es tan incapaz que ni siquiera controla las cárceles. ¿Qué tiene que ver la nueva constituyente con el problema de la inseguridad si el gobierno no hace nada? ¡Viva el paro indefinido! Bien, gracias. Muy buenos días.